Señor, contigo yo tengo, Señor, la paz que el mundo no tiene, que el mundo anhela, y que usted, por misericordia, por gracia, por amor, Él nos brindó. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Por eso dicen que estemos tranquilos, que no se turbe el corazón, que estemos tranquilos. Tendréis aflicción en el mundo, dice la palabra. Y Jesús dijo, tendréis aflicciones, pero estén tranquilos. Sufrirán. No estamos exentos de eso. De enfermedades, de problemas económicos, problemas en la vida diaria. Pero Él dijo, tranquilo, no se turbe su corazón, no tenga miedo, aunque se levante la tempestad. Aunque todas las cosas, ¿cierto?, que lo escuchamos diariamente, se vean contrarias a lo que uno anhela. Pero el Señor dijo que estuviéramos tranquilos. Y es tan maravilloso el Señor que dijo, porque no lo voy a dejar solo. No lo voy a dejar huérfano. No lo voy a dejar desamparado. Solamente les pido que crean. Creer y anhelar las promesas del Señor. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Que vendría sobre nosotros, sobre el pueblo, a los que creían, el Espíritu Santo. Y Él nos guiaría. Y Él nos recordaría. Eso lo dice la palabra, nos recordaría. Pero para recordar, tengo que estudiar. Y Él me va a recordar. El pastor recién hablaba de Jesús, ¿cierto? Él tenía la palabra. Es que era el Hijo de Dios. No, era un hombre. Un hombre común y corriente. Si usted lee la Escritura, y ha leído la Escritura, dice que Él se despojó. Él dejó todo, la divinidad. Para que hoy nosotros no pudiéramos decir, bueno, que era el Hijo de Dios, entonces Él podía. No, era un hombre más. ¿Cierto? ¿Lo cree usted? Era un hombre como usted y como yo. No había ninguna cualidad, no había hermosura, no había nada, nada que lo distinguía de los demás. Sí había algo, sí en Él, que lo distinguía de los demás. Y es lo que este mes vamos a empezar a estudiar, a ver, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo consigo eso? No es por capacidad de uno. No es porque yo quiero, o no hay fórmula que podríamos decir, ¿cómo puedo conseguirlo? No, es cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Solamente Él me dice que crea. Si yo creo, veré la gloria de Dios. Si yo creo, veré la gloria de Dios. Si usted cree, verá la gloria de Dios. Si usted cree, verá la gloria de Dios. Si usted cree, verá la gloria de Dios. Y cosas mayores pasarán. Están lejos de nuestros pensamientos, de nuestras capacidades humanas. Amén. Que el Señor les bendiga. Que Dios nos bendiga. Mira, siendo tan mal, un hombre vino a morir por nosotros, el Hijo de Dios. Eso es lo más maravilloso, que Él se haya fijado en nosotros. Y que hoy nosotros podamos estar aquí, poder buscar su rostro, poder buscarlo a Él, poder adorarlo. Pero adorarlo, en parte sí, por lo que Él hizo, pero la mayor parte es adorarlo por lo que Él es, por lo grande que Él es. El Dios maravilloso. Amén. Vamos a ir a la palabra. Vamos a buscar la palabra de esta mañana, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 38 y 39 leeremos. Lo voy a invitar a que se pongan en pie para darle lectura a la palabra del Señor. Que a través de esta palabra el Señor nos pueda bendecir. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. Sabe que necesito, yo creo que cada uno de los que llegamos aquí necesitamos de poder entender cuando anhelamos decir, o usted le dice a su hermano que el Señor le bendiga. Ese es, teniendo usted el Espíritu, esa es una palabra de poder. Es poder.
Y eso es lo que a veces me cuesta entender. Que eso está en mí. Amén. Y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Padre, gracias. Porque aún podemos tener, leer, pensar, hablar libremente de tu palabra. Gracias por este privilegio, Señor, que hoy nos das de poder estar aquí. Usted nos conoce. Levantamos nuestras manos en rendición a usted, porque sin usted nada somos, nada podemos hacer, Señor. Por ello le ruego en esta mañana, Señor, que conforme a tu palabra, que es vida, poder, en esta mañana nos pueda bendecir. Conforme hemos llegado con la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Usted conoce a cada uno de los que ha entrado por esta puerta, Señor. Estamos en estas 4 paredes, Señor. Nos hemos reunido, nos ha permitido reunirnos. Pero el anhelo nuestro, Señor, conforme a su palabra, que todo lo que pidiéremos, creyendo, lo recibiremos, Señor. Queremos, con ese anhelo, recibir lo que hoy necesitamos, Señor. Lo que hay en nuestro corazón, usted lo conoce. Nuestro caminar, usted lo conoce. El caminar de esta semana, usted la conoce. Solo usted conoce lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Usted conoce nuestro acostar y nuestro levantar. La palabra, antes de que esté en la boca, usted ya la conoce. Usted es nuestro Dios, usted nos llamó, usted lo escogió. Usted nos dio este privilegio a través de su Hijo amado, de hoy ser un pueblo adquirido, santo, apartado para usted. Y conforme, Señor, a sus bendiciones, conforme a su palabra, yo le ruego que en esta mañana, Señor Espíritu Santo, usted nos bendiga. Por misericordia. Necesitamos esa bendición. Por misericordia, Señor, se lo pido. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Demos la gloria al Señor. Demos más gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así nos ayuda a calentar un poco el cuerpo, ¿cierto? Porque está helado. ¿Cierto? Afuera hay un solcito, pero el local siempre se mantiene helado. Pero hay un calor mayor, ¿cierto? Y ese viene de adentro hacia afuera. Así que si nuestros pies están helados y nuestro cuerpo, ¿cierto? Vamos. ¿Cierto? El Espíritu se mueve. Cuando el Espíritu de Dios, ¿cierto? Hay un movimiento, hay un correr, hay algo especial. Cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, se quiere manifestar, eso depende de cada uno, que lo dejemos actuar en cada uno de nosotros. Y viendo, ¿cierto?, la historia de Pedro, que es quien llamó la atención de este Pedro, que lo hemos escuchado mucho, lo escuchamos no hace mucho en la predicación de nuestro pastor, ¿cierto? Cuando Pedro en la barca camina, ¿cierto?, iban en la barca y Jesús caminó sobre el agua. Pedro siempre el primero, el estar, el querer, le dijo a Jesús que él quería caminar. Y Jesús le dijo, ven. Y él caminó, pero se hundió. Esa historia la conocemos. Pedro, cuando a Jesús lo fueron a prender, ¿cierto?, cuenta la Biblia que llegaron los soldados y Pedro cortó la oreja de uno de ellos. Siempre Pedro, impetuoso, tosco en su forma de ser, siempre él quiso estar, siempre quiso él adelantarse a todo. Como decía el pastor Pablo, como el presidente curso, él siempre estaba, él siempre hablaba, él siempre se mostró. Pero ahora, a través de la palabra, vemos a un Pedro diferente.
a un Pedro transformado, a un Pedro cambiado, a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Lleno, a ese Pedro que leemos ahora, ¿cierto? Lo podemos ver al estudiar la Biblia, al leer la palabra, un Pedro diferente, un Pedro que era tosco para hablar, un pescador. Yo mientras leía anoche decía un hombre bruto, decía, Señor, bruto es para hablar, para decir las cosas, siempre era así. Pero cuando él creyó a la palabra y a la promesa que Jesús les dijo, que no se movieran de aquí, porque iba a venir la promesa del Espíritu Santo y ellos iban a ser llenos. Y Pedro recibió esa promesa. Fue lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y si vemos más adelante en la historia, en primera de Pedro y segunda de Pedro, vemos a un Pedro totalmente diferente. A un Pedro lleno del Espíritu Santo. A un Pedro totalmente transformado en sus pensamientos, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Ya no era el mismo Pedro tosco, el mismo Pedro bruto, el mismo Pedro impetuoso, el mismo Pedro que quería. No, ahora era otro Pedro. Era un Pedro que aconsejaba, un Pedro que hablaba con sabiduría, un Pedro que hablaba con amor. La primera y segunda carta de Pedro nos muestra un Pedro totalmente diferente. Y ese es el actuar del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre el hombre, las cosas se transforman. Cuando el hombre, ¿cierto? Mire, yo hoy día lo pensaba en todos estos cuadros, siempre están los cuadros presentes, y anoche mientras estaba aquí, miraba estos cuadros. Nosotros cuando comenzamos el Evangelio, ¿cierto? Cuando el Señor nos llamó, vino a nuestro encuentro, esa era, decía yo, nuestra forma, el Señor y yo, tratando de tomar mi mano. Y después mi vida y su vida fue de paso en paso, y llegamos a esa ovejita, teniendo esa unción, siendo, cierto, cuidado por el pastor, protegido por el pastor. Y mientras el pastor o el alfarero moldeaba nuestras vidas y sacaba todo lo que no es agradable para él, todo, y moldeaba el vaso. Y cuando moldeó el vaso y hemos creído y nos hemos sometido a la voluntad de Dios y hemos creído a esa promesa, se cumple en nosotros y debiera ser en nosotros una copa rebosando, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y como Pedro al hablar, como Pedro al anunciar y dar a conocer esta promesa del Espíritu Santo, yo decía, Pedro fue como ese faro que alumbra el camino de muchos que no conocen, porque hay muchos a la deriva. Muchos barcos van en la deriva y buscan, ¿cierto?, una luz. Y el faro, ese es el trabajo de él. Y estar tomado de la mano del Señor. Son varios pasos que, digo yo, uno vive como cristiano, que debiera de vivir en ese proyecto, en ese caminar diario. Pero lo más maravilloso de todo esto, ¿cierto? Como habla la palabra y hemos leído, dice, Pedro les dijo, arrepentió y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuestro pastor recién nos hablaba, ¿cierto? Que uno dice, es solo para uno. ¿Por qué es tan importante el ser lleno? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante tener ese poder, tener esa unción, como usted quiera llamarle, pero es un poder que viene y está en usted? Está en usted. Eso es lo que la palabra nos habla. Recibiréis el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Jesús, Hijo de Dios,
Se despojó, dice la palabra, de todo y fue un hombre más. Y fue, dice, el pastor recién hablaba, yo decía, pastor, siga. Para no subir yo, siga, por ahí va. Dice que Jesús, ¿cierto? Hubo un tiempo en que él se dedicó a estudiar la escritura, lo escrito, la palabra, porque era la costumbre de esos tiempos. Y llegó el tiempo en que Jesús, ¿cierto?, fue y se bautizó. Y descendió sobre él el Espíritu Santo. Espíritu Santo, y lo llenó para comenzar un ministerio. ¿Por qué no comenzó antes? Porque habían procesos en el hombre. Hay procesos en que tenemos que vivir, estudiar, aprender, conocer, adorar. Jesús vivió todo ese proceso como una persona común. No porque era hijo de Dios, él necesitaba este poder. Él necesitaba esta unción. Él necesitaba ser lleno. Dice que él descendió sobre las aguas y fue bautizado. Y vino como en forma corporal el Espíritu Santo en forma de paloma. Vino sobre él. Usted lo sabe. Y después fue llevado al desierto. O sea, hubo una preparación, una llenura para lo que venía. Al desierto, dice la palabra, fue cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto, fue lleno del Espíritu Santo y fue tentado. El pastor hablaba que es cierto que Satanás lo tentó por la palabra, le habló por la palabra, pero Jesús respondió la palabra. ¿Pero por qué él respondió por la palabra? Porque él conocía lo escrito, él se dedicó. Por eso el Espíritu Santo dice que cuando él venga y esté y lo deje actuar usted en su vida, él le va a recordar, pero no va a recordar lo que ha escuchado. En parte sí, pero lo más importante en el cristiano es cuando estudia la palabra, cuando lee la palabra, cuando usted llega a su casa, ¿cierto? O en los días de la semana se acuerda de la palabra del domingo, porque a lo mejor lo que yo estoy diciendo, a lo mejor lo que el pastor dice, no es real, no está como la palabra lo dice. Y creemos a todo lo que el hombre dice. Por eso nos insta el Señor a escudriñar, a ver, porque el Espíritu Santo después nos recordará. Y a Jesús le recordó la palabra. Por eso Jesús habló. Por eso Jesús, ¿cierto?, pasó todo el desierto, toda esa soledad, pero la pasó lleno del Espíritu Santo. Y cuando terminó todo ese proceso de él en el desierto, dice que él salió del desierto con el poder del Espíritu Santo, lo dice la palabra. Si usted lee la escritura un poquito más adelante, dice que Jesús al desierto fue lleno. Fue él llevado lleno del Espíritu Santo. Y cuando salió del desierto, salió con el poder del Espíritu Santo. Y empezó el ministerio de él. Y empezó a haber sanidades. Empezaron a haber milagros. Y ese poder, esa unción, esa gloria divina, eso está en usted. Eso está en usted. Eso es creerlo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Entonces ahora hay que vivirlo. Yo tengo que vivir eso. Mire, dice que la maldad va a crecer. Y lo hemos visto. Todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido y se cumple y se va a cumplir. Pero la gracia, el poder, la unción va a ser mayor que todo eso. Y eso está para usted. Y eso está para usted. Mire, es hermoso. De todos los mensajes que hemos leído, me acuerdo de mi hermana Tati, nos hablaba, ¿cierto?, de ser agradecido, de admirar la belleza, las flores, de admirar todo lo que nuestros ojos ven, y en eso ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios, y complementar todo ese agradecimiento ahora con ese poder que está en nosotros, que yo tengo que buscarlo, pero no es cuando yo quiero, es cuando Dios quiera llenarme, porque no hay fórmulas.
No hay forma. Usted puede decir, pero ¿cómo lo busco? ¿Cómo puedo ser lleno? Si vemos la Biblia, los hombres, Pedro, ¿cierto?, fue lleno del Espíritu Santo. Vino el Pentecostés y fue lleno del Espíritu Santo. Es una vez, entonces. Más adelante dice que estaban todos reunidos, que Pedro y Juan, creo que fue, que estuvieron ante el concilio y los soltaron. Y ellos llegaron de nuevo a los suyos, llegaron a su comunidad y se reunieron. Y dice la palabra, cuenta la palabra, que el pueblo que estaban reunidos empezaron a orar al Señor de nuevo. Señor, mira las amenazas de ellos, mira lo que está aconteciendo. Señor, necesitamos con más denuedo, dice, hablar de tu palabra. Y dice que entonces nuevamente se estremeció el lugar y nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, para toda obra que el Señor nos ha llamado, porque hay un propósito para usted y para mí. Hay un propósito, hermano. Si Jesús murió en la cruz, Jesús fue crucificado, Él resucitó, Él lo escogió a usted y a mí cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, cuando no había esperanza, cuando nadie pagaba nada por nosotros, cuando no éramos nada. Dice ahí, Él nos miró, nos llamó, nos escogió. Mire qué privilegio más grande que nos haya escogido. Pero nos escogió ¿para qué? ¿Para ser agradecidos? Sí. Pero nos escogió para llevar un mensaje. Para que, así como después en Jesús, en Pedro, veían algo diferente, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, que Pablo, no importaba lo que vivía, ¿cierto?, él siempre llevó el mensaje. Pablo dice que cayó a tierra y el Señor le habló y recibió el Espíritu Santo, fue lleno. Pedro, dice la palabra, que estaban todos unánimes y cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús fue bautizado y vino sobre él el Espíritu Santo y recibió la llenura del Espíritu Santo. O sea, no hay una forma, no hay no tiene que ser así, tiene que ser, no. Es cuando Dios quiere hacer las cosas. Pero yo tengo que dar un paso, yo tengo que dar el primer paso, yo tengo que buscar, yo tengo que estar. Porque imagínense, hermano, pasara por nuestra mente, hoy el Señor va a derramar de su Espíritu Santo y yo no estoy. ¿Qué puedo decir? Llegar a este lugar y ver a todos mis hermanos llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo caminamos a ciegas. Sin el Espíritu Santo caminamos a tientas. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Hermano, no somos nada. ¿O era algo usted antes de conocer al Señor? No éramos nada. A lo mejor teníamos un buen trabajo, hacíamos muchas cosas, pero interiormente éramos, como dice la gente, un canuto. El canuto, el fideo por dentro no tiene nada. ¿Cierto? Pero el Señor nos llamó y ya no nos dejó vacíos, sino que puso su Espíritu en nosotros. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo del principio estaba. Del principio. Dice que se movía sobre la faz de las aguas y había desorden, había caos y había tinieblas, y el Espíritu Santo se movía. Él se movía en todo el caos, en toda la angustia, en todo el problema, en toda la dificultad que usted pueda vivir en este tiempo. El Espíritu Santo se mueve, se mueve, se mueve. Dice que Dios habló y el Espíritu Santo ordenó. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios dijo la palabra era Jesús, y el Espíritu Santo actuó. La perfección, la unión, la mejor unión, que uno dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, no, son los tres, son uno, porque hay una unidad perfecta. El Padre habla, el Hijo obedece y el Espíritu Santo llena. El cielo se abrió, Dios habló, este es mi Hijo amado. Jesús obedeció
y el Espíritu Santo bajó. Los tres actuando. Si Dios habla, usted obedece, el Espíritu lo llena. El Espíritu actúa. El Espíritu está en usted. El Espíritu está en usted. El Espíritu es poder. El Espíritu es poder. Yo decía, Señor, somos como una bomba que podemos explotar en cualquier momento. Porque hay algo poderoso en usted, hermano. No es cualquier cosa. Hay poder en usted, hay poder, hay poder, hay poder. Y ese poder cambia, ese poder transforma. Ese poder actúa de adentro hacia afuera. Ese poder transforma al ser humano. Ese poder da fuerza cuando uno está cansado. Ese poder cambia la mente. Ese poder hace maravillas. Y esa maravilla la ven los demás. Por eso a veces dice uno, sí, mire hermano, sí, es como contradictorio a veces, oh, de tanto a la iglesia, pero estar aquí es venir a llenarse. Mire, un día mi hermana Tati leyó la palabra y dio muchas citas. Y uno anota las citas. Pero llega a la casa a repasarla. Si esa palabra hace vida, o guardo la Biblia y vuelvo el domingo a tomarla, yo tengo que leer la Escritura, yo tengo que pensar, tengo que meditar en esto, tengo que ver la palabra, porque la palabra es la que hace vida. Tengo que recordar, el Espíritu Santo me va a recordar. Dice que la palabra es una fuente inagotable. Es inagotable. Hay una bendición para ahora. Hay una bendición para un rato más. Si usted lee la palabra, es un tremendo tesoro que es para usted. Que es para usted. Que es para usted. Que ya no debo conformarme de vivir así. Hay algo. Mire, lo hemos dicho, lo han dicho. Yo, sabe que pensaba el otro día en esto del Espíritu Santo. Y que nos va a preparar, que nos va a dar, será un estudio más, que se va a decir. Y llegó el jueves a 25 y mi hermana Luisa estaba predicando, y cuando entro, sabe que como que lo he leído miles de veces, pero estaba escrito en la pantalla: y recibiréis poder. Y yo dije así, wow, dije yo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí me seréis testigos. Y ahí podréis hacer maravillas. Si esto es una transformación, hermano, mire, si es como decía yo, cuando el gusano, ¿cierto?, se arrastra por el suelo. Se arrastra, se envuelve en su capullo. Y es transformado en una mariposa. Una bella mariposa. Y vuela. Libre. La mariposa dice que tiene un día de vida, pero ella vuela, libre. La Biblia dice: y levantaréis alas como las águilas. No es que a mí me vayan a salir alas, es la actitud. Es creer. La fuerza que vendrá de vosotros es que me siento débil, pero dentro suyo hay una fuerza. Pero es que estoy intranquilo, dentro suyo hay una paz. Dentro suyo hay amor, porque el Espíritu Santo es amor. Cuando el Espíritu Santo, mire, bueno, hablábamos de amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser amarás a Dios. Y a tu prójimo, ese que está al lado suyo. No miremos para afuera, al que está al lado, aquí. El Señor nos está hablando a nosotros. Nos habló a nosotros, amar al prójimo, al que está al lado suyo. Que el vecino, no, hermano, el que está al lado suyo. Amarás a tu prójimo, a prójimo. Acuérdense que cuando el Señor empezó a añadir a la iglesia, ¿cierto?, la gente de afuera decía: mira cómo se aman estos, cómo se aman. Y cuando la gente vio eso y el Señor vio un amor verdadero, dice que empezó a añadir. Y traía a la iglesia, la añadía, los que iban a ser salvos. Iba a llenar la silla.
Pero es necesario que nos amemos. Que nos amemos. Yo que veo a mi hermano tengo que amarlo. Que me dice yo, pero es que yo amo a mi hermano y la agarro de la mano. Pero el que está atrás, el que está al frente, el que está allá atrás, pero es que mi hermano me hizo esto. La Biblia dice que antes que venga a dejar la ofrenda vaya yo, donde mi hermano. Si mi hermano tiene algo contra mí, si usted tiene algo contra mí, yo tengo que ir ante usted y voy a romper cadenas y la bendición va a descender. Cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando viene esa llenura es amor, amor. Y empiezo a amar al Señor como Él se merece que lo ame. Y tal vez puedo decir al Señor, te amo, Señor, libremente te amo. Porque eso lo inspira el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es eso. Es eso. Y eso, hermano, lo tenemos. Eso lo tiene usted. Tal vez, no sé si es bueno o malo decirlo, pero yo pensaba, yo decía, es malo, Señor, será malo, pero perdóneme, Señor, pero a lo mejor lo digo igual. Si el Espíritu Santo no existiera y no fuera real, ¿su vida seguiría igual? ¿Entraría y saldría de la iglesia? ¿Extrañaría algo? ¿Me entiende? Si el Espíritu Santo hubiese sido una fábula, nuestro caminar hubiese sido igual, hubiésemos venido a la iglesia, cantamos, qué bonita estuvo la reunión, qué maravilloso fue, y nos vamos. El Espíritu Santo es lo más maravilloso que el Señor nos ha dejado. Hermano, miren, yo le decía ayer al Señor, yo lo único que quiero, Señor, es que unja mis labios. Yo lo único que quiero es esa llenura, pero no la quiero para ver las cosas diferentes. No, Señor, yo quiero porque quiero hablar con de nuevo tu palabra. Yo quiero que otros te conozcan, pero mis palabras son torpes. Yo le digo a veces a Jimena, yo soy torpe para conversar, yo no sé cómo expresarme a veces, pero si eso está en mí, esa llenura viene sobre mí, hermano, la transformación va a ser tremenda en mi vida, va a ser tremenda en su vida, hermano. Si a usted no le van a decir aquí, levante las manos, no, hermano, usted va a venir para anhelar, va a querer estar, va a querer venir a buscar esta palabra, llenarse, porque necesito, yo soy el pan de vida. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la paz, yo soy el que transforma. Y el Espíritu Santo es el que te va a dar la fuerza. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a caminar. Él va a llevar tu carga. Él, porque Él está contigo. Él nos conoce, Él sabe. Él actúa. Si Él nos dejó, mire, les conviene, le decía Jesús, les conviene. Porque el que viene es mayor que mí, así humanamente hablando. Jesús era un humano, una persona. El Espíritu Santo es mayor que mí, mayor que Jesús en la tierra. Y dice, no, porque Él era un ser humano. Pero el Espíritu Santo es mayor. Era mayor. Porque el Espíritu Santo, recuerde que guió a Jesús al desierto. El Espíritu Santo lo llevó, el Espíritu Santo lo sacó, el Espíritu Santo habla. Si no, cuando uno falla, el Espíritu Santo no se va. No se va, hermano, no lo deja solo. Si usted peca y el Espíritu Santo no, se entristece. Él se entristece porque Él tiene sentimiento. Él habla, Él guía, Él ayuda, Él consuela, Él da la paz. Mire todo lo que usted tiene en su vida y no mire para el lado porque está en usted. Él es. Ese es el poder. Esa es la unción. Eso es lo que hay para usted, hermano, para usted. Tómelo porque es suyo. Es suyo.
Es suyo. Tome ese poder, es suyo, hermano, está en usted. Es que mi esposo no quiere, hermano, siga usted. Porque ese poder va a ser tal vez cambiar a su esposo, a su esposa, a su hijo. Que me gustaría que mi hijo estuviera aquí. No, yo voy a preocuparme de llenarme yo. Porque yo cuando cambie mi manera de ser, cuando el Espíritu Santo me llene, tal vez mis palabras van a ser diferentes para mis hijos. Tal vez van a ser palabras fuertes. ¿Cierto? Como dice, esto es fuerte. Uno va a hablar fuerte, pero va a ser con amor. Y eso, cuando habla uno a través del Espíritu Santo, uno cura, uno bendice. Aunque uno diga la palabra fue dura, pero me bendijo. Mira, un tiempo atrás, yo me acuerdo que nos leían la palabra y yo estaba, era nuevito, entonces muchos años. Estaba yo ahí sentado y había un pastor que hablaba y sabe que mi corazón era como que una espada la estaban metiendo en mi corazón y me dolía el corazón, pero a la vez mi corazón se llenaba de gozo. Entonces yo decía, eso es, Señor, cuando tú hablas, cuando el Espíritu Santo nos reprende, cuando el Espíritu Santo nos habla fuerte, nos habla como tiene que hablar, ¿cierto? Uno siente una herida en el corazón, pero a la vez la herida se va sanando, va produciendo paz, va produciendo tranquilidad, y uno dice, oh, wow, me habló el Señor, me llenó el Señor. Me dijo cómo era. Si él recuerda la palabra, hermano, si por eso las palabras se han leído, si él llegara a este lugar, no es, a ver cómo lo digo, no es, ya no tiene que ser por venir, por costumbre, por estar, no, es porque necesito a través de esta palabra yo llenarme. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Hojas secas, injertados al olivo. ¿Cuánto más necesitamos nosotros de este Espíritu Santo? Pero tal vez ya no como lo hemos vivido. Una palabra que me marcó que dijo el pastor el otro día, dijo, si tal vez creímos, pero no actuamos, no confiamos, no ponemos en práctica lo que hemos creído. Si creo y creo usted a la palabra, cree lo que la Biblia dice, como a ojos cerrados, cree, entonces el poder es suyo. Y eso tengo que vivirlo yo ahora tengo que vivirlo, tengo que empezar a vivirlo, hermano. Sí, mire, decimos y se dicen, tiempos mejores no vienen, está pasando esto, está pasando esto otro, hay caos, hay guerra, hay tantas cosas que están aconteciendo. Jesús, cuando estaba en la barca, se levantó la tormenta. Todos iban a perecer. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Estaba tranquilo. Caminó sobre las aguas. Invitó a Pedro a caminar. Si él le dijera a usted, ven, camina sobre las aguas, ¿me dará temor caminar? Ven, camina sobre el problema. Ven, camina sobre la enfermedad, sobre todo lo que está viviendo. Camina. Si el Espíritu Santo está en usted, está. Y Él nos hace caminar. Si no caminamos solos, hermanos, si, mire, ¿por qué envió el Espíritu Santo? Porque les dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque enviaré otro consolador. Porque Jesús, Dios y el Espíritu Santo sabían lo que le venía a los apóstoles. Jesús fue crucificado, fue sepultado, y toda esperanza se perdió para los apóstoles. Pedro lloró amargamente, se fueron los caminantes de Emaús, caminaron, no sabían lo que pasó, crucificaron, nuestra esperanza fue muerta. Por eso Él les dijo, les conviene, porque el Espíritu Santo nos ayuda a tener confianza, a no perder la fe. Y hay un poder que nos hace caminar, hay un poder que nos hace mirar diferente.
Pero eso tiene que, yo decía, Señor, pero ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo lo hago que salga de mí si está en mí? Es cuando Él quiera. Pero mientras tanto yo tengo que seguir, tengo que buscar, tengo que escudriñar, tengo que someterme, tengo que obedecer, tengo que escuchar la voz de Él, porque Él habla. Si Él habla, el Espíritu habla. La Biblia lo dice. A Felipe, cuando iba el etíope, ¿cierto?, en su carro, le dijo que se acercara al carro. O sea, le habló. Y si lee un poquito más allá, después de haber escuchado la Escritura, Felipe bautizó al etíope. El etíope, ¿cierto?, fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que Felipe fue arrebatado. Por el Espíritu Santo lo arrebató de ese lugar. Imagínense lo maravilloso que es lo que nosotros tenemos. Que es para usted, hermano, para usted. Ahora es creerlo, vivirlo. Ya no me puedo ir, ¿cierto? Cuando vengo a la iglesia, ya no me puedo ir igual, no puedo caminar igual. No puedo, hermano. No podemos seguir caminando igual. ¿Por qué? Porque hay algo especial en usted. Hay una fuerza, hay un poder, hay una unción en usted. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Y eso es para usted. Es para usted. Mire, cuando el Espíritu Santo usted lo deja actuar en su vida, Él le cambia todo. Cambia su caminar, su pensar. Todo su futuro está en las manos de Él. Nosotros nada tenemos. Usted nada tiene. Todo es de Él. Dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. Y si usted busca y reconoce al Señor, todo lo que es de Él será de usted. Y ese poder, esa unción, eso maravilloso, eso que habla lo evangélico, tantas cosas maravillosas que hace y habla la Biblia, lo va a vivir usted. Es solo creer. No hay otra fórmula, no hay otra cosa, es creer en Él. Pero creer de aquí, del corazón, de creer. Que la Biblia dice, y disculpe hermano, pero dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es mi creer? ¿Cuál es mi fe? En lo que yo tengo, en lo que Él me ha dado. Él nos llamó. Decía, yo miraba mi vida en la mañana y anoche y recordé mi pasado, todo lo que viví. Y yo dije, como hablábamos con mi hermano Benjamín anoche, y hubieron lagunas en mi vida. Pero todo así, el Señor nos permite volver, nos permite estar. Y tal vez, como habló un día el pastor, cierto, hemos sido como el hijo pródigo, teniéndolo todo. Mire, si aquí, hermano, en el Señor, uno lo tiene todo. Todo lo que usted pueda pensar, lo tiene usted. Si por eso Él dijo, todo lo que pidiere, todo, hermano, todo lo que pidiere creyendo, Él lo hará. Lo recibiréis. Lo recibiréis, hermano, todo lo que usted crea. Usted, el Señor se lo va a dar. Y teniéndolo todo, cierto, el hijo se fue, pasando necesidades, comiendo, cierto, de lo peor, la algarroba de los cerdos ahí, con los cerdos metidos. Y se reconoció y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él se volvió al Padre. Y el Padre no lo retó, no le sacó en cara, sino que le dijo, vestido, vístanlo, que el Espíritu Santo lo vista, que el sello de Él esté en su mano, el anillo, ese sello. Volvimos nosotros, hermano,
Caminamos tiempo desnudos, con hambre, con necesidad, pero el Señor nos recibió. Y veníamos desnudos, veníamos muertos en delito y pecado, cierto, de haber compartido con todo, y sucio como veníamos, el Señor nos vistió, nos puso el anillo, diciendo: es de mi propiedad, y sopló, así como Jesús sopló sobre los discípulos: reciban el Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron y empezaron a caminar. Pero había algo más, hermano. Cuando nosotros llegamos, el Señor nos dio el Espíritu. Pero hay algo más. Hay algo más, que es la llenura. Que nuestra copa tiene que estar rebosando. Que esté rebosando, hermano. Pedro y Silas dice que cantaban en la cárcel. Con todo lo que estaban viviendo, azotados, con todo lo que vivieron, ellos cantaron. Ellos estaban disfrutando, pero disfrutando la libertad que ellos tenían, que había alcanzado en Cristo. Presos, pero libres. Y llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Se da cuenta que cuando esa llenura está en uno, aunque haya problemas, haya dificultad, uno sonríe. Hay algo diferente. Pero mira ella, mira, acaba de morir su madre, su padre, y mira, hay algo, y ella misma me ha bendecido con su palabra. Hay algo diferente. En todos los hombres que usted ve en la Biblia, había algo diferente. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, dice que el Espíritu descendía en ciertos hombres y los capacitaba para la tarea que Dios los había encomendado. Pero ahora, mire, el gran privilegio ya no es para uno, es para todo aquel que quiera recibirlo, para todo aquel que cree en Él, recibirá el don del Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Y pondréis las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y habrá sabiduría. Salomón tuvo sabiduría, el Espíritu descendió y le dio sabiduría, le dio riquezas. David era conforme al corazón de Dios, el Espíritu vino sobre él. ¿Me entiende? Hay algo diferente cuando el Espíritu está en uno, uno lo siente. Es un poder, hermano, un poder tan grande que uno tiene. Mire esto, hermano. El pastor hablaba de la que antiguamente se hacían. Antiguamente, yo cuando veía o iba cuando chico a la iglesia, antiguamente uno ve que había mucha humildad antigua. Mucha humildad, mucha sencillez. Y en todo eso se manifestaba el poder. No era la ropa. No es algo especial. Puede ser la ropa, puede ser de esta forma, puede ser hincado, puede ser parado, puede ser sentado. Para esto no hay una forma, no es una estructura. Es como Dios decide hacerlo. Si Dios inspira en esto hacerlo, yo tengo que creer. Tengo que creer, nada más. Voy a llevar esta camisa por si acaso el Señor lo hace. No me sirve. Lo llevo porque sé que Dios lo va a hacer. He creído en un Dios maravilloso. He creído con toda mi fuerza en un Dios poderoso. He confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. Ese es el Dios. Ese es el Dios que usted sirve. ¿Hay algo imposible para Él? ¿Hay algo imposible para usted? ¿Hay algo imposible para usted? Si en usted hay poder, si en usted hay unción, si en usted está todo lo que en la Biblia está escrito, las grandes promesas están en usted, ¿hay algo imposible para usted? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?
Creer, creer, creer. Mire, hermano, si no nos pide nada más, creer, creer, creer. Y Él lo hará. Y Él lo hará. A los apóstoles les dijo: no se muevan de aquí. No se muevan de aquí. No, pero que Señor, no se muevan de aquí. Ellos no dijeron eso. Ellos se reunieron, creyeron, obedecieron y recibieron el poder. Obedecieron. Si cuando habla el Espíritu Santo hay que obedecer. Es una voz sencilla, apacible. Es un silbido apacible. Es algo suave. El Espíritu Santo no grita. El Espíritu Santo es amor. 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 Le cuesta amar. Quiere amar al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón. Quiere amar así al Señor. Deje que el Espíritu Santo empiece a actuar en usted. Déjelo. Deje ese yo. Es que yo puedo. Es que yo toco la guitarra y lo hago bien. Es que yo voy y lo hago bien. Es que yo. No, hermano, ese yo tiene que caer, despojarse, dejarlo, para que el Espíritu Santo empiece a actuar. Como dice mi hermana, la carne, el yo tiene que menguar para que el Espíritu empiece a crecer, empiece a florecer, empiezan a ver cosas grandes en mí. ¿Qué es lo que anhela usted en el Señor? ¿Ha pensado por qué lo llamó el Señor? ¿Por qué está sentado aquí? ¿Por qué lleva años caminando? ¿Para qué? Para una salvación, para ver cara a cara al Señor y que Él pueda decirle: pasa, hijo mío, pasa, entra al gozo. Pero eso, para lograr eso, hermano, hay que empezar a vivirlo aquí. Aquí hay que vivirlo, aquí hay que llenarse. Dice que Él se viene a tomar a sí mismo, viene a tomar de lo de Él, de lo suyo. O sea, ese espíritu tiene que estar, pero no tiene que estar como las vírgenes imprudentes. Usted conoce la historia, ¿cierto? Habían unas vírgenes que estaban llenas y una que tenían medio de aceite. Es estar lleno. Es estar lleno, hermano. Hay un caminar. Nos resta camino todavía. Resta camino. La Biblia, ¿cierto?, nos habla una parte donde dice: levántate, come, porque camino te resta. Nos resta, hermano. Pero en este camino que nos resta, en este camino que nos falta que vivir, tenemos que empezar a vivirlo diferente. Nuestra actitud tiene que ser diferente. Nuestra manera tiene que ser diferente. Que aquí no me digan: hermana, ya tiene que sonreír, hermana, tiene que levantar los brazos, tiene que... No, van a ser, porque el fuego está. El fuego. Y ese fuego viene de adentro. Es de adentro. No que descienda. Espíritu Santo, desciende sobre mí. Está en mí, hermano, está en mí, está en usted. Espíritu Santo, visítame. Espíritu Santo está en mí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando creímos, Él nos selló, nos dio de su Espíritu. Somos pertenencia de Él. Somos propiedad de Él. Hemos sido comprados a un gran precio. A un gran precio, hermano. Mire, hermano, por eso dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es tan grande el amor de Dios que envió a su Hijo. Su Hijo se hizo carne. Su Hijo fue lleno del Espíritu Santo. Su Hijo trajo la buena noticia. Estaba todo perdido. No había esperanza. No había ninguna esperanza para nosotros. Pero envió a su Hijo por amor. Y por amor, dijo Él: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Por amor a usted. Por amor a usted. Y Él sabía que después Él se iba. E iba a necesitar algo usted para poder seguir. Por eso Él le dijo que iba a dejar un consolador.
y Él lo iba a guiar, pero ya no va a estar como en el principio, moviéndose sobre las aguas. Y esa promesa, ese Espíritu Santo al principio, cierto, culminó ahora dentro del hombre y dentro de la mujer, llenos del Espíritu Santo. Y aún el Espíritu Santo se sigue moviendo, se sigue restaurando, sigue dando vida, sigue creando. Ha creado, mire hermano, ha creado un nuevo pueblo para Dios. Usted, Él ha creado, Él ha dado vida, Él ha traído esperanza, Él ha ordenado, así como al principio un desorden, un caos, una oscuridad. El Espíritu Santo ordenó todo. Y ahora usted puede estar aquí. Y ya el Espíritu Santo nos revolotea sobre usted. Está en usted. Está en usted. Usted es capaz. Usted es capaz. Solo tiene que creer y disponerse en las manos del Señor. Y Él hará. Él hará. Él hará. Y todo lo que pidieres, creyendo, lo haré. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, yo lo haré. ¿Y quien me inspira para orar? Es el Espíritu Santo, que me pide y ora por mí ante Jesús. Y Jesús me lleva al Padre. ¿Se da cuenta? La unión que hay entre ellos, la unión que hay, una unión perfecta. Y esa unión también tiene que estar en nosotros. Y el Espíritu Santo va a orar. Y ya usted no va a ver sillas vacías. Y tal vez de afuera dirá, mira cómo se aman esto. Mira cómo se aman esto. Y al ver ese amor sobre usted y en usted, el Señor va a empezar a añadir. Y ya tal vez a su hijo, a su padre, a su madre, a su amigo no le va a tener que decir, vamos, Él solo va a venir. Porque va a haber algo en usted. Y ese poder se nota. Las palabras salen, fluyen, porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Espíritu Santo en esta mañana los bendiga, los llene, los restaure, les dé fuerza, los siga, ¿cierto?, acompañando. Él es el único que restaura. Amén. Padre, le damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo tan maravilloso que es el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nunca nos ha dejado solos ni huérfanos. Gracias, Señor. Le ruego que esta bendición, Señor, también que nos ha tenido para este día, Señor, pueda alcanzar a nuestros hermanos que están en sus casas enfermos. Hay muchas peticiones, Señor, delante de usted. Y le rogamos que, Señor, conforme ese poder, esa unción, esa gracia, ese amor, hoy alcance a mis hermanos que están en sus casas enfermos, delicados y que añoran estar, Señor. Se lo pedimos, señores, solo para su gloria. Y que la bendición conforme a su palabra en este día sea desde el más grande al más pequeño. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.